Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega más de NJCP, Servicios Legales, a través de su tertulia. Y nada, en el día de hoy, como siempre, tenemos un menú bastante interesante. Hablaremos sobre una ley que amenaza con cambiar todo lo que es planificación y políticas públicas de golpe y porrazo, pero para bien. O sea, una ley buena, señores, eso francamente me alegra bastante. Mi opinión sobre la tortura china, que hoy en día es el proceso de cambio y rectificación de nombre, y algunas propuestas que realmente no son mías, sino que son cosas que de a poco se han ido dando. Mi opinión sobre los hechos políticos que han acontecido en Cuba. Eso obviamente también tendrá su vertiente histórica y demás. Y quiero terminar hablando sobre el tema de las criptomonedas. Como yo puse cuando anuncié los temas, si es un humo o si es una realidad. O sea, si es un mito o una falsedad o si es real y confiable. Bueno, primero que todo, la ley de regionalización única, que es como se llama, ya fue aprobada en el Senado, si no me equivoco. Dicha ley, por primera vez, piensa hacer algo que puede sonar una obviedad, pero nunca se ha hecho en este país, que es el crear un marco común a la hora de crear subdivisiones para fines de crear planificación y política pública. Me explico. INAPA tenía el país dividido en 8 regiones. El Poder Judicial tenía el país dividido en 17. El Ministerio Administrativo de la Presidencia en 5. Y así hay como 13, 14, 15 instituciones que de alguna manera u otra tienen que planificar. Y entonces cada una dividía el país como mejor entendiera para sus fines. En 8 pedazos, en 10 pedazos, en 12, en 16, en 20. ¿Y cuál es el problema práctico que tiene eso? Que si tú tienes por casualidad que diseñar una política pública transversal, por ejemplo, que mezcle justicia con asistencia social, ya tú estás en un problema, porque realmente o tú te llevabas del esquema del Poder Judicial de 17 departamentos judiciales y 35 distritos judiciales, tú te llevabas del plan que tenía en sí el gobierno, que eran 5 macroregiones. Entonces tú ibas a tener un choque. Ahora se está hablando de un enfoque más global. Estamos hablando de 5 regiones. Y realmente, ¿qué va a provocar eso? Que realmente tú puedas, como operador, planificar debidamente. Y ya todo el que tenga que planificar sabe por dónde irse. Ya todo el mundo sabe que tiene que adecuar su sistema interno. Ya el Poder Judicial sabe que dentro de poco tendrá que cotejar, por ejemplo, su legislación para que no haya 17 departamentos judiciales, sino 5. Los distritos judiciales, como son subdivisiones, eso no afecta tanto, pero sí los departamentos judiciales, que son en principio donde están las cortes de apelación. Otra cosa, si por ejemplo
necesitamos planificar con otras instituciones. Ya podemos perfectamente, gracias a ley, tener parámetros mínimos que indiquen en términos reales de dónde a dónde va el terreno, cómo se ha de administrar y conjuntamente con otras leyes de manejo territorial uno podrá crear políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo y que sean reales. Por eso la importancia de esta ley, bueno, todavía es proyecto de ley que ya recibió una sanción y falta la de la otra Cámara. Ya cuando esté definitivamente aprobada, yo hablaré con ustedes con más detalle para que de esa manera todos entendamos más a profundidad lo que trae esta ley, pero por lo que yo he podido averiguar realmente, para todo aquel que se tenía que devanar los sesos cada vez que tenía que planificar políticas transversales, o sea, que tocaran dos o más sectores del Estado. Esto es maravilloso, porque establece una tabula rasa, o sea, establece un equilibrio entre todos y cada uno de los actores del Estado. El segundo punto es uno de los tantos sinsabores que tiene ya no diría ni siquiera la legislación dominicana, sino el proceder de los dominicanos a la hora de resolver problemas. Este es un país que realmente no ha tenido un registro civil 100% confiable, a salvo los últimos 30, 40 años. Incluso que hay muchísimas personas que tienen todavía problemas serios en sus actas de nacimiento, o los registraron mal, o cuando los fueron a declarar se cometió algún error y en vez de ser Pérez terminó siendo Martínez, o en vez de Martínez terminó siendo Briones. Y obviamente todo eso puede provocar ciertos problemas, sobre todo si hay documentos que tienen el nombre bien y otros que lo tienen mal. Pero mi análisis no viene por ahí, sino en sí el proceso es fácil. Un proceso de rectificación y cambio de nombre sencillo. Presumamos primero un primer escenario. Vamos a poner una de las personas que está acá conectada. Claudia se entera. Bueno, Claudia va a buscar una acta, puede ser de cualquier naturaleza, y se da cuenta que a ella la declararon como Claudia con K. Eso obviamente va a chocar con toda la documentación que ella tiene, porque ella está como Claudia con C. Si es un error del tipista en ese momento, eso se puede corregir in situ, como normalmente se hace. O sea, usted sube a la oficialía correspondiente, eso se revisa en el libro, si en el libro está bien, se asiente, se le da a usted un acta corregida y ya con eso usted resolvió. Pero digamos que no, que usted no se dé cuenta en el momento, o que el error está en el libro, que en vez, por ejemplo, de decir Néstor Juan, diga Néstor Justo, y yo nunca revise, no me dé cuenta, hasta que tenga que sacar un pasaporte, tenga que sacar una licencia o algo. Ahí yo necesariamente tengo que recurrir a un proceso que es el que vamos a explicar, que es el de rectificación y cambio de nombre. Antes, quien conocía eso eran las cámaras civiles.
y desde hace unos años el Tribunal Superior Electoral. El proceso es básicamente el mismo, se llena una instancia solicitando, aportando pruebas, claro está, de que realmente yo soy Néstor Juan, no Néstor Justo, que fue declarado tal día, que mis padres son tal o cual, si hay prueba documental que señale que realmente yo aparezco como Néstor Juan, eso se pone. Y ya simplemente es esperar a que surja una sentencia que autorice a la Junta a que de ahora en adelante me pida todas mis actas como Néstor Juan. Pero, ¿qué es lo que está pasando? En un principio, para unificar todo lo que era registro civil, se mandaron todas esas competencias al Tribunal Superior Electoral por el hecho de que se pensaba de que como las elecciones y el registro electoral van de la mano, este tribunal podía asumir de esas cosas porque en periodos fuera de elecciones no iba a tener gran movimiento. Señores, ese sistema ya colapsó. ¿Por qué colapsó? Simple y llanamente porque un tribunal no da abasto para conocer las miles de solicitudes de rectificación y cambio de nombre que van desde un acento que falta, una letra que se omita, que me pusieron Juan y soy Juana, a lo mejor no es cambio de nombre, sino, perdón, a lo mejor no es rectificación de nombre, sino cambio de nombre, que yo no soy Luis, sino Jaime. Señores, esos miles de casos se acumulan ahí. Y realmente no hay el personal para resolver. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se está analizando debido a que hoy en día un expediente cualquiera que tenga que ver con algo tan simple como una rectificación de nombre, o sea, pasar, por ejemplo, de Néstor Justo a Néstor Juan, puede ser un asunto de un año y medio, cuando realmente debería ser un asunto de pocos meses. Se está planteando, señores, que por asunto de practicidad se vuelva al esquema anterior. ¿Cuál era el esquema anterior? Que vuelva esa competencia a los referentes a los tribunales civiles. La presidencia de las salas civiles lo puede sortear y repartirlo entre las distintas salas o crear una sala especial para eso. Y entonces, que esos tribunales vayan conociendo de eso. Y no es lo mismo que lo conozcan esos miles de casos, 9, 10, 15, 20, 100 salas a nivel nacional, que lo conozca un solo tribunal con sede en Santo Domingo. También para fines de economía, es más fácil tú llevar tu solicitud donde tú vives al Palacio de Justicia correspondiente, sea Santiago, Puerto Plata, la capital, la provincia, donde sea, a tú tener, si tú eres del interior, que trasladarte hasta la capital, que te dé un acuse de recibo y esperar a que eventualmente a ti te fallen, sabrá Dios cuándo, para entonces con eso coger al registro civil de tu provincia, si tú tienes una dependencia de la Junta, para que entonces te pidan el acta bien, o sea, sin errores, como Dios manda de acuerdo a la sentencia. Ustedes dirán, pero ¿por qué tanto lío con eso? Señores, porque un proceso que se dilata a un set administrativo le cuesta dinero al Estado, le cuesta dinero a uno,
porque es algo que se va dilatando. ¿Cuántos viajes no se tiene que dar para averiguar si la sentencia salió o no salió? ¿Cuántas llamadas no hay que hacer? Entonces, hay que buscar una manera de que ese proceso se agilice y de esa manera los costos sean menores. Entonces, ahora vamos con el tercer tema de la noche: Cuba. En el caso de Cuba, yo creo que todos conocemos que en el último mes han habido un sinnúmero de protestas. Yo creo que mucha gente ha ponderado el por qué, si van a tener éxito o no. En cierta forma yo también lo voy a hacer, pero quiero también tratar de contextualizarlo. Yo deseo empezar diciendo que yo no soy izquierdista. No lo voy a hacer nunca, lo dudo mucho. Y no sé si alguno de los que está conectado acá conmigo lo es. Si mis opiniones les molestan, discúlpenme de antemano. Si las cosas que voy a decir son muy fuertes, pero son honestamente las que yo creo. Empecemos porque Cuba, hasta 1959, era uno de los países más ricos de América, no de América Latina, de América. Tenía unos niveles prácticamente de un país desarrollado. Ciertamente había una marcada influencia norteamericana, ciertamente la mafia tenía negocios, ciertamente había mucha corrupción, ciertamente estaba Fulgencio Batista, que era un dictador, porque esas cosas no se pueden negar, la historia está ahí. Pero sube en 1959, siendo realista, el 1 de enero del 59, ese grupo de Fidel Castro y demás, que fueron los triunfadores en la Revolución Cubana. En un principio, yo creo que toda América Latina se enamoró de la imagen hípica que vendieron. Un grupo de muchachos, la mayor parte estudiantes o muy jóvenes, los que más podían tener no llegaban a los 30 años. Muchos de ellos muy fotogénicos y dispuestos a sacrificarse por ideales de libertad, de igualdad, de justicia, queriendo reivindicar el nacionalismo y un sinnúmero de valores que honestamente traían un aire nuevo a la política de la región. Pero ¿qué pasó? Simplemente Fidel en el 62 se declaró marxista comunista después de durar 2 años de histeriqueo de si era capitalista, que si era socialista, que si era comunista, hasta que se decidió. La Unión Soviética, entre el 63 y el 90, le mandó a Cuba, según lo que se ha calculado, cerca de 2 veces el Plan Marshall. Plan Marshall fue el plan que usó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir toda Europa. Eso salió tan bien que Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, antes de los 10 años estaban produciendo como nunca y estaban teniendo unos niveles de prosperidad como nunca habían conocido en su vida. Cuba no se industrializó, fue creando una población que vivía de gestas de que el gobierno le diera. Tú tenías acceso a un trabajo en la medida que tú fueras simpatizante del partido.
Si tú no lo eras, simplemente tú caías en desgracia, o tú caías preso, o te mataban. Y realmente, en cierta forma, el pueblo cubano estuvo relativamente tranquilo hasta lo que se llamó el periodo especial. El periodo especial es un periodo nefasto en la historia moderna de Cuba, que empieza hacia el año 88-89 y termina hacia el año 97-98. Para esta época, la Unión Soviética está colapsando, fruto de su propia ineficiencia económica. Cuba, que dependía de ese subsidio soviético, empieza a recogerse, a recortar gastos sociales, miles de personas muriéndose de hambre, se dan algunas manifestaciones de desconcierto y de descontento en la sede del Partido Comunista, que fueron resueltas a golpe de fusilamiento. Por ejemplo, del coronel Ochoa, un héroe de la revolución, que finalmente lo culparon de tráfico de estupefacientes. Y ¿cuándo termina eso? Básicamente con la llegada al poder de un teniente, bueno, no era ni teniente, de un coronel que había sido expulsado del ejército, llamado Hugo Chávez. Hugo Chávez, un guardia campesino pobre de una región de Venezuela llamada Barinas, que incluso llegó a vivir aquí en un barrio marginado. Él se crió en una época donde el que no era comunista de corazón no tenía corazón. Pero también esos mismos izquierdistas decían que el que envejecía y seguía siendo socialista no es que no tuviera corazón, es que no tenía cerebro. Aparentemente, el comandante Chávez no hizo esa transición. Y él consideraba a Fidel Castro con su barba lo más cercano a Papá Dios en la tierra. Y entonces crea el Plan ALBA y eso del Petrocaribe con todos esos miles de millones de barriles de petróleo para alimentar ese régimen, a cambio de que el régimen cubano le diera médicos, lo ayudara con la seguridad del Estado, con los sistemas de inteligencia y de represión, todo eso. Fidel se enferma y muere. Lo sustituye Raúl. Raúl no es que tenía tanta edad como para durar 15 o 20 años. Fidel y Raúl lo que se llevaban era 4 o 5 años. Entonces, ante una realidad biológica, es el hecho de ya tener 85, 86 años, Raúl decide buscar a una persona que pudiera hacerse cargo del poder, al menos de manera inmediata. Y ahí surge la figura de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Miguel Díaz-Canel Bermúdez es un tecnócrata, es un tipo que hizo su carrera en el Partido Comunista Cubano desde jovencito, fue escalando, hizo méritos como gobernador de región, hizo méritos como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Es considerado muy leal a los Castro, de la línea dura de los Castro. Y realmente, el tipo, al menos lo que se refiere a lealtad y al menos lo que se refiere como gobernador de provincia, él fue bastante capaz, pero
realmente una cosa es que tú manejes un microterreno donde tú tienes gente más grande que tú que te cubre las espaldas, en el caso del Raúl. Y otra cosa muy distinta, tú manejar a un pueblo como el cubano, que ya de por sí venía con un hartazgo progresivo, porque todo lo que se había conseguido después de Chávez empieza a caerse cuando Venezuela prácticamente, como está ahora mismo, cuando prácticamente Venezuela está al punto de entrar en un default. No solo eso, se da lo del COVID. El COVID hace que la mayor fuente de financiación que tiene Cuba, que es el turismo, se vaya. ¿Qué provocó eso? Que no hubiera divisa, el no haber divisa, empezó un desabastecimiento. Si a una familia tú le dabas 2 kilos de arroz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de carne, todas esas raciones se partieron por la mitad. Y llegó un momento que ni siquiera había para asegurar eso. Uno de los detonantes de la Revolución Francesa, que eso es algo que a mucha gente se le olvida, fue que Francia tuvo 3 años consecutivos de malas cosechas y de hambruna. En el caso de Cuba, ha sido básicamente 1 año y medio perdido, aguantando un hambre como nunca se le había conocido a Cuba. Entonces eso fue lo que provocó, junto a una oposición cada vez más activa, cada vez más fuerte y además amparada en las redes sociales, el crear esas manifestaciones. Obviamente estaba de por medio lo de los cantantes de Patria y Vida, estaba de por medio la señorita Céspedes, que lleva años como bloguera explicando todos los desastres que ha hecho el castrismo. Pero, bueno, y las damas de blanco también. Pero realmente todavía ese régimen es muy fuerte. Cuba merece realmente otro destino, pero hay una realidad. Todavía falta para que esa fruta madure. Ojalá lloverlo. Porque honestamente, yo creo que eventualmente va a pasar. Igual como Corea del Norte algún día va a caer y se va a unificar a Corea del Sur. ¿Qué va a pasar en Cuba? Que eventualmente el Partido Comunista va a colapsar. ¿Que quién va a tomar el poder cuando eso pase? En 5, 10, 15 años. No lo sé. Pero yo sí les puedo asegurar que a menos de que Cuba haga una transición a la China, o sea, crear las bases para producir dinero, el castrismo no es viable. Y lamentablemente yo creo que los días de Díaz-Canel en el gobierno de Cuba están contados. Díaz-Canel lo que hizo fue una represión, y aparte de eso, de que él hizo una represión que fue pasada por todo el mundo, él dijo que las tropas lo hicieron bien y además básicamente invitó que a todo el que no estuviera de acuerdo cogiera las armas y se enfrentaran con ellos, o sea, de manera irresponsable, llamando a una guerra civil. Y que está el detalle de que yo no sé si se arma una guerra civil, si el Partido Comunista realmente va a tener el apoyo de todos sus cuadros y si va a ganar. Aparte de que va a ser
una guerra fratricida con muchos miles de muertos y que va a devastar a Cuba mucho más de lo que ya se ha ido destruyendo durante 62 años de rapiña. Usted coge una foto de lo que era La Habana en 1959 y coge una foto hoy y usted cree que mínimo cayó un meteorito ahí, de la cantidad de edificios derruidos, del sucio, de la asquerosidad que hay, de la miseria que se palpa en esas fotos de ahora. Señores, el gran mito cubano es que tienen una salud del primer mundo. Señores, la mayor parte de los cubanos no tiene acceso a ese sistema de salud. Y no solo eso, la mayor parte de los cubanos que se han muerto por falta de oxígeno, porque no hay suficiente tanque de oxígeno para todos los casos de COVID que se dieron. Y que el gobierno obviamente minimizó. Si realmente habían 3.000 casos, ellos reportaron 300 casos. Nada raro. Señores, ¿cómo va a terminar esto? Yo no sé. Pero Cuba ahora mismo está en una encrucijada y va a tener que empezar a decidir. ¿Seguimos con el comunismo? ¿Tratamos de buscar otra forma de resolver nuestros problemas? ¿O el comunismo que tenemos se va a reinventar a la China? Porque si no lo hace, va a pasar igual como pasó en la Unión Soviética. Una implosión y eventualmente eso se tendrá que democratizar. Y eso va a pasar porque los pueblos se hartan y el pueblo cubano se está hartando. Entonces, ahora pasemos a otro tema. Criptomonedas, mito o realidad. O si ustedes quieren, humo o realidad. Empecemos por lo básico. Una criptomoneda es básicamente, señores, una forma de hacer comercio que no está avalada por bancos centrales ni está soportada por el oro y que se basa básicamente en la confianza. Hace unos días, me parece ayer o antes de ayer, yo leí en la prensa que el Banco Central está estudiando la aprobación en este país de las criptomonedas y de la minería de las criptomonedas. Se llama en inglés mining al proceso que tú haces de ir buceando en los distintos portales e ir comprando y almacenando las distintas criptomonedas. Como sabemos, hay muchas criptomonedas, todas tienen distintas cotizaciones. Igual como hay muchos tipos de monedas. Así como está el yen, está el marco, está el dólar americano, está el dólar australiano, está la libra esterlina. Usted tiene Bitcoin, Ethereum, Doge y muchas otras. Pero, honestamente, yo tengo mis aprensiones. De antemano digo, yo no soy experto en finanzas. Yo no tengo inversión en criptomonedas, por si acaso. Pero sí yo creo que sería bueno que el que se vaya a meter en eso averigüe. Yo en lo personal tengo distintas aprensiones. Primero, no es lo mismo usted tener la garantía de un banco central que si por una causa X o Y el banco donde usted tiene sus fondos quiebra, o si hay una convertibilidad monetaria
a usted le van a convertir sus ahorros para que usted los siga teniendo a una cosa que se basa en la confianza, y que si la confianza en ese producto es cero, su inversión puede prácticamente desaparecer o desaparecer. Yo entiendo, un asunto de riesgo, y a mayor riesgo puede haber mayor ganancia, pero también puede haber pérdidas devastadoras. Una de las cosas que también se ha dicho es justamente el hecho de que, como no está regulado por nadie, se puede prestar para operaciones de lavado de activos y también para todo lo que pulula sobre el dark web. El dark web es el inframundo de la parte más oculta de las redes. Hay una serie de subsistemas del internet donde se meten pedófilos, donde se meten terroristas, donde se meten, en fin, todo tipo de lacras, y buscan financiamiento. Perfectamente pueden usar las criptomonedas si entre ellos tiene algún tipo de validez. Hay un asunto. ¿Cómo podemos mantener constante el valor de las criptomonedas? No hay manera, porque como no están atados a una referencia, por ejemplo, no están atados al dólar, no están atados al oro, no están atados a la plata, ya tú sabes que eso va a oscilar. O sea, puede ser que un día se encampane y tú ganes $100,000, y puede ser que al otro día caiga el doble y tú le estés debiendo a tu broker $200,000 en 24 horas, porque tú no tienes garantía de nada. Miren, en el siglo XVII empezó en Holanda un movimiento que afectó a toda Europa y que está en muchos libros de economía que son bastante respetables, que es la crisis del tulipán. La crisis del tulipán es que la gente empieza a cultivar tulipanes, y mientras más raro era el ejemplar, fuera por los colores, por las formas de los pétalos, tenían cada vez más valor, y se fueron haciendo cruces, crear ejemplares cada vez más raros, e incluso en muchos casos se tomaban incluso como si fuera una especie de cuasi moneda. Yo quería comprar 4 camisas negras. Yo, en vez de soltar, 10 florines, llevaba una orquídea. Y el señor de la camisería, o sea, donde se venden las camisas, encantado de la vida. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Qué es lo que eventualmente puede ir pasando con él? Primero, hubo una saturación tan grande de las orquídeas que ya la gente no sabía dónde meterlas. Eso afectó la confianza. Al afectarse la confianza, el precio de los tulipanes se desplomó. Señores, después de eso, se tenían sí como planta decorativa, pero valían chile, porque nadie se atrevía, como se atrevieron en esa época, a dar millones de florines por ciertos ejemplares. ¿Y qué es lo que puede pasar con esto? Sí, algunas van a sobrevivir, pero otras van a tener crisis de confianza y van a quebrar. Y que además
es tú saltar al vacío porque tú no tienes respaldo. El que quiere invertir es bueno que sepa que es un riesgo que se va a correr. Puede ser que le salga maravillosamente bien y en cuestión de meses se haga rico. Y puede ser que le salga muy mal y no solo pierda su inversión, sino que pierda un poco más allá. Recuerde que usted tiene lo que se refiere a especulaciones de bolsa, un margen. Entonces ese margen usted lo puede perder. Bueno, en el día de hoy, siendo las 8:40 de la noche, hemos hablado sobre la ley de regionalización única. Hemos hablado sobre todos los beneficios que va a traer y ya yo me he comprometido con ustedes, una vez esté aprobado en ambas cámaras, a discutirlo con ustedes, porque va a permitir que podamos planificar en conjunto las instituciones del Estado políticas transversales de una manera eficiente. O sea, si hay que planificar algo, vamos a decir que combine justicia con salud, con educación, se puede hacer, porque ya sabremos qué territorios aplicarlo, bajo qué condiciones, y eso va a facilitar todo el proceso. Hablamos también sobre el dolor de cabeza que se ha vuelto el proceso de cambio y rectificación de nombre, y hemos dado una respuesta sobre cómo resolverlo. Hablamos también largo y tendido sobre las protestas en Cuba, sobre un poquito sobre patria y vida, y también hicimos nuestros votos de que Cuba eventualmente sepa lo que es la libertad. Y hablamos también sobre las criptomonedas, indicando si es un humo, sea algo totalmente fantasioso, falso, o sea una realidad. Yo en sí no di una respuesta. Yo eso lo voy a dejar a manos de cada cual, pero sí quiero advertir, como yo lo hice en mi explicación, de que hay riesgos. Ciertamente, a mayor riesgo hay más ganancias, pero a mayor riesgo también puede haber mayores pérdidas. Y realmente usted no va a tener el respaldo de un banco central si hay un colapso, por lo cual usted tiene que saber hasta dónde va a llegar. Por mi parte, simplemente agradecerles. Para mí es un privilegio tenerlo como cada viernes a las 8 de la noche en este su espacio de la tertulia jurídica. Y solo me queda por rogar por su compañía la próxima semana, donde trataremos nuevos temas de la actualidad jurídica y nacional. Que pasen muy buenas noches y muy feliz fin de semana.